Hora Cátedra, docentes en cuarentena. En el encuentro anterior, Pablo Pinó nos dejaba tarea para el hogar. Otra tarea, tal vez para los más chicos y demás, que va por otro lado, que puede ser interesante para sumar tareas, ustedes deciden cuál hacen, sería tratar de, con esto de la escuela, buscar objetos escolares en casa, ¿no? Ver qué hay de la escuela en casa, qué objetos escolares hay de la historia de la escuela, ver cuál es el objeto escolar más viejo que pueden encontrar en la casa, por qué es un objeto escolar. El trabajo es ese, busquen un objeto callado y háganlo hablar. Nació a partir de la idea de igualar a todos y a todas en la escuela. Vestimenta de uso práctico, su aprobación inicial se concretó el 1 de noviembre de 1919, pero no fue hasta 1942, 23 años más tarde, que el uso del guardapolvo blanco se hizo obligatorio. Símbolo de lucha, de resistencia, de gratuidad, de igualdad, de laicidad, llegó a la escuela para quedarse. Hoy, aunque se encuentre guardado, estará esperándonos para cuando regresemos. Estamos en un nuevo episodio de Hora Cátedra, abriendo este primer espacio editorial, un poquito de intercambio antes de la entrevista. Por ahí lo primero que nos queda para pensar con las noticias un poco del día es en la tarea que se nos viene de empezar a trabajar en cuotas, ¿no? Ya que nos van a andar pagando en cuotas en aguinaldo, por ahí podríamos empezar a trabajar en cuotas. No sé qué opinión tienen ustedes. Yo lo que querría decirte es que no es lo primero que nos llega en cuotas, ¿no? O sea, yo desde que arrancó esta cuarentena y arrancamos a trabajar en esta situación tan atípica, me encontré con internet en cuotas, computadora en cuotas, trabajo en cuotas y obviamente ahora aguinaldo en cuotas, no me sorprende ni un poco. Como le debe ocurrir a más de un colega o de una colega, yo acá comparto los dispositivos que hay, somos un núcleo familiar en el cual nos tenemos que repartirlos, no solo los dispositivos que hay, que la gran mayoría nos los provisionamos nosotros, no es que nos los han dado, ni regalado, ni siquiera como dateado, y por otro lado también lo que se comparte es el ancho de banda, hay que estar casi haciendo malabares porque el salario ni en cuotas ni en completo alcanza para pagar un servicio que implique un ancho de banda como el que requiere tanto trabajo para un entorno donde todo el mundo está haciendo esto que les gusta llamar home office, aunque nosotros no trabajamos en oficina, pero homework, ahí está, porque no soy muy bueno con el inglés yo. Así que no es lo primero que yo siento que nos haya llegado en cuotas. Además de las exigencias que esta virtualidad representa con respecto a la idea de home office, ¿no? Como estamos en nuestras casas, los tiempos de trabajo y descanso se han visto completamente desfigurados. Mensajes que nos llegan en cualquier momento del día, no solo en nuestro horario laboral, exigencias por parte de familias que quizás no exigirían si no estuviésemos en esta virtualidad, instituciones que demandan mucho más de lo que humanamente es posible en esta situación, situaciones que quizás nos puedan llegar a sobrepasar tanto física como emocionalmente, ¿no? Me parece que es un momento para pensar un montón qué tenemos para dar en esta situación con respecto a qué materiales usamos, cómo lo compartimos, cómo vivimos nuestro día a día, además de, que cada uno y cada una tiene su familia, tiene vínculos que hay que seguir cuidando, sino también cómo podemos sostener en la distancia esta exigencia que parece no tener fin, ¿no? Sí, ¿no? Y entender también que lo importante por ahí de este momento es tratar de generar estos momentos y espacios de encuentro que tengan sentido también, ¿no? Para tratar de bajar un poco las ansiedades, que me parece que estamos atravesando un momento que genera o potencia muchísimo las ansiedades con un montón de cosas, ya sean en lo laboral y por fuera de lo laboral también. Me parece que está bueno recuperar el sentido de lo que hacemos y que la idea del trabajo sea ese, no sea ocuparse, sino sea aprovechar y que pueda ir cada uno de nuestros grados completo, avanzar entero, sino es muy importante que prioricemos que no quede gente colgada en el camino. Me parece que es un poco la tarea de la pandemia y también me parece que es un poco la idea de este espacio, aprovechar desde el sentido que encontramos, de poder generar este encuentro de intercambio virtual y de sumar un aporte al debate y a los intercambios que hay hoy en el mundo docente, nuestro aporte como docentes. ¿Y a vos, docente, qué te pasa en esta pandemia? Hora Cátedra,
Pandemia y Memoria. Entrevistamos a Carlos Charlie Pisoni, referente de la agrupación Hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Te queríamos hacer algunas preguntas el día de hoy y teníamos ganas de arrancar un poco con esta idea de que las instituciones construyan memoria y pensar las instituciones en términos de, la escuela, las canchas, los espacios de memoria, ¿no? Y cómo esa construcción, cómo esos espacios construyen nuestra historia, ¿no? Cómo seguimos construyendo nuestra historia pasada y nuestra historia futura en relación a la memoria y las instituciones. Bueno, ¿y qué opinión tenés vos sobre todo esto? Bueno, siempre que hablamos de memoria nos asociamos rápidamente a las temáticas de la última dictadura cívico-militar, ¿no? La verdad que eso es algo para pensar primero, porque también sucede cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Y todos sabemos que los derechos humanos no son solamente los que se violaron durante la dictadura, sino que son muchísimos más. El derecho a la salud, a la vivienda, que también fueron violados durante la dictadura, pero digo, cuando hablamos de las temáticas de derechos humanos o de memoria, siempre los asociamos a lo que pasó con el pasado reciente en la dictadura cívico-militar y a la lucha, por otro lado, de los organismos de derechos humanos. Creo que eso es algo, en principio, importante, porque habla también del bagaje cultural que tiene en la Argentina la temática. Y creo que esa es una batalla cultural ganada, en cierta forma, y fundamentalmente, creo que tiene que ver con la organización del movimiento de derechos humanos y de poder haber perseverado y triunfado en el tiempo y después de más de 30 años haber empezado a ver cómo se lograban algunos de sus objetivos, ¿no? Estamos hablando de 30 años, momento que Néstor Kirchner decía anular las leyes de audiencia y de punto final, de recuperar los espacios de la memoria, no de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, cuando hablamos de memoria y hablamos de derechos humanos, creo que es importante que partamos de esta base, de la importancia del significado de las palabras y de cómo en la Argentina esas palabras se han ido también asociando a momentos históricos y a las luchas. Y bueno, y la pregunta, me olvidé, la pregunta concreta era... No, la pregunta es esto, ¿cómo aportan las instituciones a construir esto, todo esto que estás diciendo y a transformar? Te puedo hablar de las instituciones que yo integro, ¿no? De Hijos, una organización de derechos humanos que cumple este año 25 años, y cómo aporta a la memoria hoy. Creo que hoy en realidad la tarea que tenemos los organismos de derechos humanos es la no repetición, ¿no? Que no se vuelva a repetir lo que ya sucedió. Y hoy en la pandemia lo que estamos viendo es que muchas de las banderas por las cuales luchamos estamos viendo cómo esa no repetición vuelve a repetirse, ¿no? Porque vemos una gran cantidad de casos de violencia institucional que se han acrecentado en este aislamiento y vemos una brutalidad policial, vemos una brutalidad dentro de los lugares de encierro y demás que a veces nos preguntamos si valió la pena luchar tanto, ¿no? Obviamente que la respuesta es que sí, pero vemos grandes deudas de la democracia y en esas deudas sin duda está la tarea de seguir defendiendo el derecho a la vida. Y más allá de que una persona puede cometer un delito o no, puede ser inocente o no, esa persona tiene el principal derecho primero a la defensa, a una defensa, porque es inocente hasta que se considere lo contrario, y después el derecho a la vida, ¿no? Tristemente, hace muy poquito sucedió un caso en el Bajo Flores, donde asesinaron a Facundo de 4 balazos, le dieron 4 balazos en la espalda a la gendarmería, y esos casos, creo que ya son 12 casos de violencia institucional en barrios populares, solamente en la Ciudad de Buenos Aires estoy hablando, no estoy hablando de otros lugares, porque también sucedían en otros lugares, y la verdad es que eso nos duele mucho, porque sea un caso, sean 10, sean 20, nos duelen como si fueran nuestros viejos de alguna manera, ¿no? Porque hoy nuestra tarea y la tarea de los organismos no está solamente relacionada a lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar. Hoy la resignificación de los organismos está puesta justamente en cómo se democratiza nuestro país, cómo vivimos en un país con más libertades, con más igualdad, donde se respete el derecho a la vida. Y en esto entra sin duda el rol de la fuerza de seguridad, entra sin duda el rol del Estado,
entra sin duda el rol del Poder Judicial. En ese sentido, tratando de responderte la pregunta, creo que nuestro rol hoy es que esa memoria siga activa y por ahí trayendo los casos del pasado, trayendo la experiencia que tuvimos en el pasado reciente, lograr que eso que sucedió no suceda más. De vuelta, la no repetición, que no suceda nunca más el terrorismo de Estado, que nunca más haya tortura, que nunca más haya desaparecidos, que es algo muy difícil porque sin duda partimos de un país que está cumpliendo un récord democrático, ¿no? Un récord de no tener golpes de Estado. La Argentina estuvo signada por los golpes de Estado y por la irrupción del orden constitucional, y sin duda que hoy estemos viendo ese momento también nos hace pensar que bueno, que tenemos una democracia endeble y que sin duda nos falta un largo camino para seguir afianzándola, y que un pibe que tiene una gorra en un barrio como el Bajo Flores no lo tengan que, cuando salga corriendo ante un retén policial, no lo tengan que fusilar por la espalda, ¿no? Creo que ese es el principal desafío. Lo que te quería preguntar, Charlie, de alguna manera es una especie de mezcla de varios lugares, ¿no? Bueno, pensando en vos como referente de los organismos de derechos humanos, como papá de una escuela pública, una nena que está en 3er grado, vos me acabas de desasnar porque yo la mandé a primero, pobre, que cuando arrancamos te pregunté si estaba en primero, me dijiste está en 3er, se me cayó el DNI ahí dando vueltas. Por otro lado, también el rol de la educación en este momento de pandemia y en este momento en general, en vínculo del trabajo con los derechos humanos. La pregunta sería quizás, dentro de esta sociedad en la que suena medio raro que convivan el silencio frente al 2x1, el silencio de un sector, ¿no? Obviamente, el silencio frente a la prisión domiciliaria para genocidas y un cacerolazo enérgico desde muchos balcones contra la supuesta liberación de presos y en repudio a una medida que básicamente estuvo pregonada por las redes y por los medios, pero que tampoco era concreta. ¿Cómo conviven estos dos aspectos y cómo puede ayudar los organismos, las instituciones de derechos humanos y la escuela a lograr que se sepa diferenciar entre violencia institucional y violencia a la propiedad privada? ¿Cómo se puede trabajar en que no sea lo mismo un genocidio, una persecución, un asesinato a parte de la sociedad con un robo a un teléfono celular? La verdad que pienso que obviamente el rol de los y las docentes es fundamental en esto que vos marcás, que es sin duda parte de una batalla cultural, ¿no? Es sin duda parte de esa batalla por el sentido común, que todos los días la vemos, que todos los días la tenemos al lado y que a veces nos da mucha bronca escuchar cosas, oír cosas que, como vos bien decías, no están puestas en la misma vara, ¿no? A mí me gusta siempre resaltar el rol que tiene el docente con respecto a estos temas, porque, bueno, les puedo hablar de una historia personal, ¿no? Bueno, yo me tuve que, después de la desaparición de mis viejos, de Rolando Pisón y Irene Veloquio, nosotros con mi abuela, que es quien me crió cuando yo tenía 37 días de edad, que me llevan con ella, nos fuimos al tiempo a vivir a España y después volvimos con la democracia. Cuando yo volví, fui a la escuela pública en Saavedra, y bueno, me costaba mucho hablar obviamente, de lo sucedido en la dictadura, me costaba mucho decir cuál era mi identidad, quién era, qué le había pasado. Después, cambié de escuela y me tocó una profesora de historia en la secundaria que, en un momento, en 4º o 5º año, yo le preguntaba por qué no hablamos de la dictadura, ¿no? Estábamos en el año 95 en ese momento. Y ella me decía, no, la historia termina en el 76. Me decía. Este tipo de respuesta que puede dar una docente es justamente lo contrario a lo que hoy están haciendo ustedes, ¿no? Poder debatir, poder discutir acerca de lo sucedido, buscar soluciones a los conflictos actuales, poder hacerse preguntas. Y creo que ese es sin duda el rol del docente y la docente con esta temática, y es fundamental que haya muchos docentes que están comprometidos, que puedan de alguna manera plantearles distintos análisis a los chicos, chicas, jóvenes,
y que a través de esos análisis también se puedan llegar ellos a sus propias conclusiones. Me parece un cambio abismal desde el momento en que, por ejemplo, podemos discutir el 24 de marzo en la escuela, desde el momento en que, por ejemplo, hoy está el planteamiento de la ESI en las escuelas. Digo, ha habido una serie de victorias en el campo de la batalla cultural que sin duda tiene que ver con la lucha de un montón de sectores, pero también del impulso del Estado. Sin duda, nosotros íbamos los 24 de marzo en los 90 a las escuelas, pero sin duda cuando es obligatorio, cuando el Estado te dice, mira, tenés que hacerlo obligatoriamente y ese docente o esa directora o ese director que por ahí a veces tenía alguna reticencia, lo tiene que hacer, bueno, ahí ya es distinto, ¿no? Entonces, repito, a mí me gusta mucho resaltar ese rol que tienen ustedes en cuanto a la formación y abrirle las cabezas a un montón de pibes y pibas. Y bueno, yendo más a la situación actual, sin duda me parece que esta dicotomía o falsa dicotomía, por ejemplo, entre liberación de los presos y que no fue así, y liberación de genocidas domiciliarias que fue así, sin duda es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de esa batalla cultural que nos tenemos que dar y que en definitiva no está ganada, ni todo lo contrario, ¿no? Que tengamos a casi 1000 genocidas presos no quiere decir que toda la población, por ejemplo, esté de acuerdo en que no haya violencia policial o gatillo fácil, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran tarea militante, diría yo, a los que somos militantes tenemos una gran tarea militante de poder mover las riendas de las luchas colectivas y de las luchas en las calles, en el lenguaje, en los estamentos del Estado, para que en algún momento esa batalla cultural podamos irla arrimando un poquito más para el lugar donde nosotros queremos. Y el lugar de nosotros queremos es, por ejemplo, que no le mientan a la sociedad con noticias falsas, por ejemplo, esta de la liberación de los presos, ¿no? Y acá hay un punto muy importante que tiene que ver con poder repensar lo que fue el terrorismo de Estado, la maquinaria del terrorismo de Estado, el apoyo de los grandes grupos económicos a ese fin, que fue imponer un plan económico, y para ese fin fue necesario exterminar a todo un grupo de personas, 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, miles de presos políticos, 500 bebés robados, mujeres violadas, casas, en mi caso me robaron todo lo que encontraron en mi casa también, o sea que además también eran ladrones, y asociarlo todo eso a la actualidad. Hoy en la actualidad, si vemos la región, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Brasil, y cómo gobiernos que han sido elegidos con el voto popular no han sido derrotados ya con las botas, sino que han sido derrotados por esta alianza mediático-judicial, empresarial, que ya no necesita las botas, ¿no? Hoy no te secuestran, no te torturan, sino que te ponen en una tapa de un diario, te acusan de algo que no sos y ya directamente sos culpable, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con las nuevas formas que hay hoy de los grupos de poder para llevar adelante sus objetivos, y en esas nuevas formas están esto que vos comentabas, ¿no? Que haya gente que salga a cacerolear por una supuesta liberación de presos que no se dio, ¿no? Entonces, nos falta mucho camino por recorrer y sin duda es uno de los grandes desafíos de la militancia. Estaba pensando porque justamente te quería preguntar sobre toda la cuestión de la domiciliaria y la liberación de presos. Estaba pensando también con lo que comentabas antes. Yo hablaba el otro día con una amiga que es docente en el Bajo Flores. Estábamos hablando del caso del asesinato de este chico Facundo, que yo trabaja justo en una escuela en la que él es exalumno de ahí, y como se generaba un debate dentro del ámbito docente donde, más allá de lo que se decía, como que se habilitaba la discusión sobre el rol de la gendarmería, digamos, como si fuera algo discutible o algo hasta considerable en algún punto. Y te quería preguntar, por ahí un poco pensando también en la domiciliaria, genocidas y todo el debate que circuló en torno a la domiciliaria para digamos, el resto de los presos también. ¿Qué opinabas sobre eso, sobre la doble moral que se genera ahí, sobre las distintas voces de los distintos sectores? Cómo, se naturalizan unas liberaciones por un lado y por ahí por las otras se dejan pasar. ¿Qué pasa con cada domiciliario? Y por ahí preguntarte más en cuanto a nuestra tarea militante, o cuál te parece que es el rol que deberíamos tener
en esta situación, en estos casos? Bueno, con respecto a las domiciliarias genocidas, es algo que nosotros nos vinimos oponiendo desde el principio, porque si bien es algo que la Constitución, las leyes le dan esa posibilidad a los que son condenados, nosotros lo que opinamos es que las personas que fueron impunes durante más de 30 años, y especialmente los que cometieron delitos de lesa humanidad, tienen que cumplir su condena en la cárcel, porque principalmente fueron impunes durante la mayoría después de haber cometido el delito y porque son delitos de lesa humanidad, no son delitos comunes. Entonces, lo que ha sucedido después del avance de lograr la apertura de los juicios y que se pongan en marcha y de lograr más de 1000 condenas a los genocidas, es que durante el gobierno de Mauricio Macri, los jueces muchas veces escuchan lo que dicen los gobernantes y se profundizaron el otorgamiento de domiciliarias por parte de integrantes del Poder Judicial a los genocidas. ¿Qué significa esto? Que hoy en la actualidad tenemos de 10 genocidas que están en prisión, 7 cumplen su beneficio en su casa o también muchas veces en su country, en su barrio cerrado, digamos, porque lo que ha sucedido también es que muchos de estos genocidas se han enriquecido también, ¿no? Durante la dictadura, obviamente ilegalmente. Entonces, tienen privilegios que una gran cantidad de presos comunes, por haber cometido quizás delitos menores, no tienen, ¿no? Que es estar en su casa. Entonces nosotros creemos que no tiene que haber privilegio. Hubo una oleada al principio de la pandemia de empezar a otorgar en cuentagotas distintas prisiones domiciliarias, alegando distintos problemas de salud, y bueno, pudimos frenarla en principio, porque también sucede que hay muchos lugares donde estos presos están alojados que tienen los requerimientos específicos para atender, por ejemplo, problemas de salud. Por ejemplo, en el complejo, la unidad penitenciaria de Seiza, hay un hospital de alta complejidad. Muchos de los represores están detenidos en Campo de Mayo también, en las mismas dependencias del mismo ejército, y ahí hay una especie de cárcel VIP. Tienen salida a un campo, tienen, digamos, ahí no hay problema en cuanto al distanciamiento, podría incluso, hay 100 cupos y hay ocupados 60, es decir, no es tan hacinado. Entonces, a lo que voy es, si realmente se cumplen los protocolos, no debería haber ningún problema para que los genocidas continúen en prisión y es lo que nosotros queremos. Les comento un dato, ayer justamente dio positivo el genocida que fue motivo de la disputa por el 2x1, Muiña. Justamente ayer supimos que dio positivo y según lo que estuvimos leyendo el SPF tiene un protocolo y por suerte posiblemente no haya contagiado a nadie, pero bueno, este dato de esta noticia no tiene nada que ver con la liberación que se ha intentado dar en principio durante el gobierno de Mauricio Macri y no solamente a través del Poder Judicial sino con el intento del 2x1 después de la Corte impulsado por el gobierno y después hoy en este inicio de pandemia. No sé si me extendí mucho, pero en definitiva creo que la tarea que nos queda a nosotros nuevamente es bastante porque creo que no tiene que ver solamente con lo sucedido en la última dictadura militar, sino que tiene que ver con lo que sucede en la actualidad, con lo que sucede en nuestro país, y creo que fundamentalmente nos queda una larga lucha por la democratización de la palabra, de los medios de comunicación, que sin duda juegan un rol importantísimo en esta batalla, y por otro lado nos queda también una gran batalla que tiene que ver con la democratización de la fuerza de seguridad, que es otra de las tareas que hoy los militantes tenemos que darnos, ¿no? No podemos seguir tolerando muertes, no podemos seguir tolerando asesinatos, desapariciones, heridas de muerte, torturas en las cárceles, en las comisarías. Tenemos esa gran deuda de la democracia, que es que tenemos que seguir militando por defender el derecho a la vida, y no te pueden matar si vas a una marcha, como le pasó a Santiago, que fue a Maldonado, que fue a solidarizarse con un grupo de pueblos originarios, o a Rafael Nahuel por estar reclamando unos terrenos ancestrales. No te pueden matar como sucedió en 2001, a mí me pasó estar al lado de un motoquero que asesinaron, fue Gastón Riva. No te pueden matar por cortar una calle como le pasó a Maxi Darío. Es decir, nos queda un largo camino por recorrer y tenemos que defender principalmente esa libertad de poder decir, movilizarnos y participar sin que
una bala nos cruce el pecho. Charlie, además de tu referencia en hijos y tu gran participación en lo que es no solo a nivel ciudad, sino a nivel nacional en derechos humanos, también sos parte de la política de derechos humanos en River, si no me equivoco, dentro de Lealtad River Platense y de River Solidario. Bueno, queríamos Sí. saber un poco cómo es la vida institucional, la vida de los derechos humanos dentro de una institución como un club, que no es solo un club de fútbol, y que además alberga a tanta gente y en tanta diversidad. La verdad que no es fácil porque River es algo así como parte de la sociedad, ¿no? Es como un reflejo del todo, ¿no? Ahí te encontrás todo tipo de socios de distinta ideología política, pero que nos une una pasión por el club, ¿no? Entonces la política de los clubes es distinta en cierta manera a la política que vos te das en otros lugares, porque todos tenemos un objetivo que es defender a nuestro club, o la gran mayoría podríamos decir. Entonces partimos de una base distinta, pero sin duda eso no quita que no haya disputas políticas y que dentro de esas disputas políticas, nada, podamos habernos hecho un lugarcito ahí en el club, un club que yo quiero mucho. A mí mis tíos, yo me crié al principio de mi vida con mis tíos, que eran todos de River, y mi abuelo, que era obviamente el marido de mi abuela, era de Boca, y ellos me hicieron de River. Después me fui a vivir a Barcelona y ahí también estuve con otro tío que me hizo también más futbolero y empecé a jugar al fútbol, y bueno, cuando volví acá también seguí ese ligazón, iba a la cancha solo, una triste historia porque, bueno, no tenía nadie que me lleve, es triste, pero es así, porque, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, hace tiempo los menores podían entrar gratis a las canchas, pero tenían que entrar de la mano de un adulto. Entonces yo le pedía, iba a los que estaban haciendo la cola y les pedía, che, ¿puedo entrar con vos? ¿Puedo entrar con vos? Bueno, después obviamente empecé a ir con mis amigos y bueno, y esa felicidad también se transformó en un momento de mi vida cuando, bueno, soy futbolista frustrado y en un momento llegué a jugar en el club, en futsal, con lo cual era un sueño, pero bueno, no pude seguirlo. También imaginan ustedes lo que era para una persona sola que no tiene el apoyo de una figura paterna poder ir adelante con esas cosas, es mucho esfuerzo, nada, requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, en fin. Y después me tocó, bueno, ya cuando estaba militando en Movimiento de Derechos Humanos, poder acercarme desde otro lugar. Eso, bueno, hace relativamente poco encontramos, cuando Abuela se encontró a Ignacio Guido Montoya Carlotto, al nieto de Estela, pudimos lograr un gran hecho, lo que significa la historia del mundo riverplatense, para muchos riverplatenses, que es poder reparar un poco esa historia de River ligada falsamente a la dictadura, con un acto emotivo y sin duda reparador, que fue una ovación por parte de todo el estadio en el pie de la cancha a Ignacio Guido y a Estela, ¿no? Digo esa falsa ligación de la dictadura porque, bueno, a River se lo acusa siempre, River milicos, es algo que se habla mucho, que les hicieron la cancha. Es necesario aclarar que solamente hubo un préstamo de la dictadura a River para hacer una parte de la tribuna, una tribuna alta, y ese préstamo después se pagó. Pero sin duda el haber tenido asociados a dos genocidas como son Videla y creo que era Macera, como socios vitalicios, y que finalmente en los años 90 fueron expulsados del club, le dio otro sabor a toda esta historia triste, que sin duda pudo ser reparado con este acto. Ahí es un poco cuando yo me empiezo a involucrar un poco más en la vida política del club, y bueno, pudimos formar una agrupación con una serie de compañeros y compañeras, y finalmente después pudimos lograr estar en una lista. Hoy soy representante de socios, de la Asamblea de Socios, y hace un año soy vicepresidente de River Solidario, un lugar y un espacio donde bueno, se intenta ayudar a los demás con la chapa de River, haciendo actividades solidarias. Hace muy poco, no sé
y vieron, hay una gran movida solidaria de todos los clubes, los clubes están haciendo ollas populares, muchos clubes, hace poco River lo hizo con motivo de del cumpleaños del club, el 25 de mayo, en distintos lugares del país, y bueno, un poco mezclar estas dos pasiones, ¿no? La política, la pasión futbolera y de River, y tratar de que con lo que produce la apertura de un club grande como es River, poder llegar a sectores para ayudarlos, para colaborar, para ¿no? Desde que un chico que lo tienen que operar y quiere un mensaje a un jugador hasta mandar una serie de donaciones. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde el lugar que nos toca en esta comisión que es River Solidario, y obviamente la parte más divertida de la entrevista porque es algo que me encanta, que bueno, que siempre soñé con estar adentro del club, y hoy por suerte me tocó, y estoy muy, muy contento y emocionado de lo que es estar adentro, y bueno, todos los que somos futboleros sabemos lo que significa esto del que estoy diciendo, ¿no? Creo que ya estamos casi en el final, ¿no es cierto? Sí, de nuestro programa. Bueno, primero muchas gracias, Charly. Me parece súper interesante el aporte que haces sobre la construcción de los derechos humanos en términos de pensar las instituciones, y esto que agregás sobre la violencia institucional, me parece que es un eje muy, muy importante a discutir y pensar, así que gracias por el aporte. Te queríamos preguntar si querías dejarnos alguna tarea para el próximo programa, si tenías algo pensado. Sí, yo hice la tarea que me pidieron ustedes y pensé algo. No es algo alegre, sino todo lo contrario, es algo bastante doloroso, pero bueno, es parte de nuestra historia. Me gustaría que podamos reflexionar y pensar y buscar los ejemplos de las personas que han sido desaparecidas en democracia, y de cómo a través de esas historias, conocer esas historias que hemos tenido tanto a principios de la democracia como en los 90, el 2000 y muy recientemente, personas que han sido desaparecidas por la fuerza de seguridad o asesinatos, desapariciones seguidas de muerte, y cómo influye eso en esta construcción que nos queremos dar y que estuvimos charlando hoy, de una democracia plena y de buscar el pleno respeto a los derechos humanos, y cómo y cuál es nuestro rol, ¿no? Creo que a partir de por ahí pensar en estas personas que han sido víctimas de la violencia institucional, pensarnos a nosotros y nosotras, los que estamos escuchando esta entrevista, como militantes y todo lo que nos queda por hacer para que esto no suceda más. Bien, una tarea larga, interesante e importante. Está muy bien. Muchas gracias, Charly. No sé, chicos, si alguno... Muchísimas gracias, la verdad que una charla para escuchar más una y otra vez, la verdad, no va a ser ningún problema editar esto, porque la verdad hay un montón de cosas que están buenísimas, hayan quedado registradas, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Che, yo quiero escucharlo también después. Será enviada. Será enviada. Suena el timbre, entonces. Bueno, buenísimo. Me voy al recreo. Vale, Charly, muchísimas gracias. Improvisa, el maestro, su voz está viva, más viva que nunca. Toma nota, los atentos bailan la letra de este universo.